Bueno, vamos a ver cómo es que nosotros vamos a contextualizarnos un poco con la situación que estamos viviendo. Bueno, como ustedes saben, el mundo vive en estos momentos una angustia terrible por las diferentes guerras que se están suscitando en diferentes partes del mundo. Rusia y Ucrania, ahora Rusia dice que bueno, que ya Ucrania no es el problema, que ahora es la OTAN, que ya eso es esclavo pasado, pero igual ha sido una guerra que ha dejado muchísimos muertos. También Siria vive en una guerra constante, una guerra interna. Yemen también tiene un conflicto interno. La guerra de Afganistán, que ya, aunque bajó un poco de intensidad, pero siguen teniendo problemas serios. La República del Congo también involucrado en problemas de guerra. ¿Y qué decir de últimamente de esos levantamientos militares en el África? Y bueno, y además de que hay elecciones electorales próximas en muchos países, y yo digo, o sea, una opinión muy personal, lo que antes era una fiesta electoral, sí, mira, vienen las elecciones, a quién tú vas y tal. No, ahora esas elecciones son momentos de mucha, pero mucha incertidumbre. La gente está encrispada, no sabe qué va a pasar. Unos, bueno, no sé, Melissa, que tú lo tienes cerca, ya uno agarra una motosierra y dice que cuando llegue va a utilizar una motosierra para, bueno, no sé qué. En otros países, otro tanto. Aquí nosotros también estamos próximos a unas elecciones y también el ambiente está bien encrispado. Ahora, no solamente todo eso que le acabo de decir, sino que también se suma eh, también se suma ahora la situación de Palestina e Israel. Ahora, yo quisiera detenerme un poco en esta mañana y, bueno, como que a tener un contexto histórico acerca de esa guerra entre Israel y Palestina. Bueno, antes de continuar, quiero identificarme sobre todo para las redes de aquellas personas que se conectan a posteriori y no me conocen. Mi nombre es Osvaldo Páez, soy el pastor de la iglesia Las Buenas Nuevas de Guacara y hoy quiero hablarles acerca de un tema que he denominado ¿cómo hace Dios de dos pueblos uno solo? Bueno, les decía que para entender la situación de Palestina e Israel, hay que buscar el contexto histórico de ambas naciones. Y me ubico en Israel. Todo se remonta en la época de Abraham. Sí, Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió de donde él estaba, que era Ur de los Caldeos, a una tierra desconocida que resultó a la postre la tierra prometida, Canaán. Estando allí, el Señor le promete a Abraham, sin embargo, o sea, le promete un hijo, pero Abraham tenía 100 años y su esposa tenía 90. Y así dice el pasaje bíblico que se encuentra en Génesis capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el 4. Y le dice, ahora bien, Saraí, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Saraí le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijo, ve y acuéstate con mi sierva. Quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Saraí. Entonces Saraí, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. De allí nace Ismael, que hoy en día en buena parte son los árabes, incluyendo los filisteos, que ahora se llaman palestinos.
Quiero resaltar que a través de toda la historia del pueblo de Israel, siempre ha habido un interés por destruir al pueblo de Israel. Algo que sucede en el mundo espiritual para interpretar esta situación. La historia más reciente sucedió en la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler asesinó a más de 6 millones de judíos. Así que siempre ha sucedido así. Todos los pueblos queriendo borrar del mapa a los judíos. Eso ha sido una constante. Ahora, ¿por qué los palestinos están ocupando esas tierras? Primero, como les he venido diciendo, los imperios de turno han tratado de erradicar a los judíos donde estén. Y este fue el caso por allá en el año de 135 de nuestra época. Óigase bien, esto es muy importante saberlo. 135 de nuestra época era cuando los judíos en ese tiempo se sublevaron contra el imperio romano. Entonces el emperador Adriano sacó a los judíos de su territorio y establecieron allí un grupo de personas adversas al pueblo judío, los cuales se les dio el nombre de palestino, que eran antes llamados filisteos. Ahora bien, en el año 135 de nuestra época, donde el imperio romano llamó por primera vez Palestina. Así que, por ejemplo, si alguien le dice, mira, pero ese es en Belén de Palestina. Bueno, Palestina ahora. Palestina, pero 135 años después de Jesucristo, no antes. Cuando Jesucristo estaba, eso se llamaba Belén de Judea. ¿Ok? De hecho, cuando Jesucristo lo crucifican, allí aparece la tablilla en la cruz que dice, Jesucristo, Rey de los judíos. O sea, que está así de sencillo, eso no hay que buscarle las 5 patas al gato. Pero como yo no quiero entrar en dimes y diretes en esa controversia, porque es muy compleja, yo quiero citar algunos pasajes bíblicos que nos arrojan luz acerca de la situación. Yo no me voy a meter que si este tiene razón, el otro tiene razón. De verdad que la situación es bien compleja, porque inclusive a países, a presidentes se les exige que tomen postura por uno o por otro. Y van anotando allí, o sea, si tú tuviste postura por los israelitas, el otro sector toma nota, mira, este presidente estuvo a favor de los israelitas. Y si tú como presidente tomas posición por los palestinos, entonces ya el otro bando está todo, mira, ya sabe que cuando las cosas más o menos vuelvan a su nivel, yo voy a tener una retaliación con esa gente. O sea que el sitio es muy complejo, por eso que yo no quiero entrar en dimes y diretes de que este sí, que este no, pero sí me quiero pasear por algunos pasajes bíblicos que nos pueden arrojar luz acerca de esta situación. Bueno, como siempre, nosotros hay una situación, vamos a la Biblia a ver qué dice la palabra del Señor con respecto a... Quiero decirles que, por ejemplo, cuando el Señor fue llevado ante Poncio Pilato para ser juzgado, viendo Pilato que no conseguía motivo alguno para crucificar a ese hombre o para sentenciar a este hombre llamado Jesús. Sí, y él ve viendo que no adelantaba nada, que no prosperaba nada en inclusive la defensa de Jesús, sino que antes, por el contrario, se hacía un gran alboroto. Bueno, y ustedes saben lo que él hizo. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. No, bueno, y el pueblo judío, óigase bien, el pueblo judío y todo el pueblo dijo, bueno, que la sangre de este justo caiga sobre nosotros. ¿Ok? Que la sangre de este justo caiga sobre nosotros y sobre todas nuestras generaciones. Bueno, yo me imagino que a partir de allí se recrudeció la persecución contra el pueblo de Israel hasta tratar de exterminarlo. Como dije anteriormente, siempre lo digo, toda manifestación física, grábense esto, tiene un trasfondo espiritual. Eso no es así
tan, tan gratis, pues, tan de gratis. Ahora, hay algo muy interesante y quiero mencionarlo. Es que cuando Jesucristo hace su entrada triunfal en Jerusalén, entiéndase su entrada triunfal en Jerusalén, lo que la gente llama Domingo de Ramos, ¿no? O sea, entra triunfando a Jerusalén, pero él antes de triunfar, antes de entrar triunfante a la ciudad de Jerusalén, ese último domingo cuando ya lo iban a poner preso en esa semana y lo iban a crucificar, dice la palabra del Señor que él llora. Óigase bien, esto es muy importante porque esto nos va a arrojar mucha luz. Él llora sobre Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces quise tener junto como la gallina junta debajo de sus alas? Mas no quisiste. Imagínate, Jesucristo, Dios mismo, llorando por Jerusalén, porque Él va a hacer su entrada triunfal en Jerusalén, pero ellos no quisieron el cobijo o la protección del Señor. Antes, por el contrario, no, que la sangre de Él caiga sobre nosotros, chicos. Qué tremendo eso. Otro pasaje bíblico que quiero citar se encuentra en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice, vino a los de su propio pueblo, Jesucristo, y dice, y hasta ellos lo rechazaron. También dice, pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Otra versión dice, Jesucristo vino a lo suyo, a salvar a la humanidad, pero los suyos, los judíos, no le recibieron. Ahora, a los que le recibieron, el Señor les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Observamos que el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo en múltiples oportunidades. Y todavía a estas alturas, ellos siguen, oye, esto es muy importante, como no reconocieron a Jesucristo como el Mesías, ellos siguen esperando al Mesías. Pero ya el Mesías vino. Leamos un pasaje bíblico que habla del destino de Israel. Dice en Zacarías capítulo 12, es un poquito largo, desde el versículo 1 hasta el 14, dice, este mensaje vino del Señor con respecto al destino de Israel. El siguiente mensaje es del Señor, quien extendió los cielos, puso los cimientos de la tierra y formó el espíritu humano. Dice, haré que Jerusalén sea como una bebida embriagante que causa que las naciones vecinas se tambaleen cuando envíen a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén. En aquel día yo convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible. Todas las naciones se reunirán contra ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismos. En aquel día, dice el Señor, haré que todos los caballos se espanten y todos los jinetes pierdan el valor. Vigilaré a la gente de Judá, pero cegaré los caballos de los enemigos. Los clanes de Judá se dirán a sí mismos, el pueblo de Jerusalén ha encontrado fuerzas en su Dios, el Señor de los ejércitos. En aquel día yo haré que los clanes de Judá sean como una llama que le prende fuego a un montón de leña o como una antorcha encendida entre los manojos de grano. Destruirán con fuego a las naciones vecinas a la derecha y a la izquierda, mientras la gente que vive en Jerusalén permanecerá segura. El Señor dará primero la victoria al resto de Judá antes que a Jerusalén, para que el pueblo de Jerusalén y el linaje real de David no tenga mayor honor que el resto de Judá. Dice el versículo 8, en aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén. El más débil entre ellos será tan poderoso como el rey David. Y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos. Pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén.
Pero el versículo 10 es extremadamente importante en todo lo que quiero decir. Dice, entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Y fíjense esta parte. Me mirarán a mí a quien atravesaron y harán duelo por él como un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Mire, quiero detenerme aquí, porque hay una versión que dice, mirarán al que traspasaron. Aquí dice, y me mirarán a mí, a quien atravesaron. Ustedes saben a quiénes los judíos atravesaron con una lanza. A Jesucristo. Jesucristo estando crucificado, ellos para asegurarse que estaba muerto, le metieron una lanza y ustedes recuerdan que de su costado salió sangre y agua. O sea que ellos traspasaron a Jesús. De aquí estamos viendo este mensaje profético de Zacarías que dice, me mirarán a mí, a quien atravesaron y harán duelo por él como un hijo único. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Crucificaron al Señor. Ahora, todas las naciones, lo que está en el ambiente es que las naciones circunvecinas, entiéndase Irán, Siria, Líbano, bueno, Arabia Saudita, todos los que son musulmanes, porque es una guerra de religión, todos los que son musulmanes, incluyendo Qatar, que son la gente del gas a nivel mundial. Ya Qatar advirtió que si Israel continuaba con esa masacre, le iba a quitar el gas a todo el mundo. Entonces imagínate, las naciones sin gas. O sea, que no tengan gas para la calefacción, o que no tengan gas para el aire acondicionado, que no tengan gas para sus necesidades. Es terrible, ¿yo? Lo que se está presentando. Ahora, todo el mundo se está acomodando allí, se está acomodando en torno al pueblo de Israel. Claro, aquí este mensaje profético de Zacarías, mencionado hace muchísimos años, dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Es en ese momento cuando el pueblo de Israel se va a dar cuenta que ellos crucificaron al Mesías. Y dice, mirarán a mí al que traspasaron, dice, y se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Es allí donde yo, oye, mira, nos equivocamos, matamos al Mesías. Allí se arrepentirán y entonces vendrá la restauración del pueblo de Israel. Eso es lo resaltante. Van a ver al Señor, van a reconocer al Señor en ese momento. Ahora, en este momento el pueblo de Israel va a reconocer que fueron ellos los que crucificaron y traspasaron al Señor. Hay algo que debo decir. En la antigüedad el Señor se había reservado para sí todo el pueblo de Israel. Pero con la venida de Jesucristo esto cambió. O sea, porque el pueblo de Israel era como el pueblo exclusivo de Dios. Dios se reserva un pueblo y lo hace con Abraham, porque de Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, y de Jacob nacen las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, dentro de los cuales estaba José. Hubo una hambruna en una oportunidad en la región donde ellos vivían, en Canaán, y se tuvieron que ir para Egipto, donde había abundancia de alimentos, producto de que José había estado allí y estableció en economía lo que se llama el comportamiento cíclico, la época de las vacas flacas en la época de las vacas gordas. Por eso es que yo digo, mire, cuando usted tenga vacas gordas, ahorre para las vacas flacas porque ellas vienen también. ¿Ok? Entonces ellos se fueron, dejaron su territorio, se fueron para Egipto. En Egipto crecieron mucho. Ya se había muerto el faraón que había sido amigo de José. Y bueno, lo que hizo fue esclavizar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue liberado después de 430 años de esclavitud por Moisés
y ellos regresan otra vez a la tierra prometida. Pero cuando regresan a la tierra prometida, pues estaban habitadas por los hijos de Agar, que tuvo con Abraham, llamados los ismaelitas, pero que tienen diferentes nombres, Jebuseo, Saduceo, no sé cuánto, bueno, toda esta cantidad de gente ahí que pertenecen a la dinastía de Ismael. Así que históricamente ha sucedido así. Ahora, Dios le dijo al pueblo, cuando llegaron a tierra prometida, si ustedes obedecen mis mandamientos, ustedes van a permanecer aquí. De hecho, cuando Salomón fue rey, que gobernó la cantidad de años que gobernó, Salomón gobernó en paz, no tuvo guerra con sus enemigos. Pero posterior a eso, los reyes siguientes comenzaron a hacer las cosas como no debía ser. Cuando usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento y este rey hizo lo malo delante de Dios, venían, invadían al pueblo de Israel, lo erradicaban de su zona, se lo llevaban de allí, y eso fue una constante por mucho tiempo, porque Dios les decía, si ustedes buscan de mí, yo voy a estar con ustedes, pero si ustedes me abandonan, van a quedar a la deriva, porque ustedes son el blanco del enemigo. Bueno, eso ha sido hasta el día de hoy, no ha cambiado, siempre la gente quiere ¿cómo se llama? Borrar, ni siquiera es como decir, hacerle pagar algunos delitos al pueblo de Israel, no, es borrarlo, porque sin ton ni son, por ejemplo, ¿cuál fue el motivo de Hitler para matar 6 millones de judíos? No sé cuál es el motivo, o sea, el, el motivo, o sea, realmente tú buscas allí, mira, pero ¿por qué acabaron 6 millones de judíos? Pues eso no, o sea, no se le ve pie ni cabeza. Y bueno, eso ha sido así y bueno, todas las naciones giran en torno a Israel. Porque él fue el pueblo que el Señor se reservó. Y como fue el pueblo que el Señor se reservó, obviamente el enemigo de nuestras almas va a estar allí, ¿cómo se llama?, circundando al pueblo de Israel para tratar de borrarlo. Sin embargo, con la venida de Jesucristo, y aquí casi estamos finalizando, con la venida de Jesucristo, este, con la venida de Jesucristo, el Señor dice, mira, yo vengo a ya no quedarme con un solo pueblo, sino que de los dos pueblos queda uno. Por ejemplo, eh, el mundo se dividía en los judíos y los gentiles. O sea, no había más como decir, más raza, pues. O sea, o tú eres judío o eres gentil. Bueno, nosotros somos así, porque como no somos judíos, pues somos gentiles. Pero entonces dice la palabra del Señor que el Señor logró poner fin a ese sistema de leyes y mandamientos de ordenanza e hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos pueblos uno solo. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Dice ahora, Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos tenemos acceso al Padre por intermedio del Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. A ver que nosotros somos privilegiados. Entre el pueblo de Israel y la gente que ha reconocido a Cristo como Salvador, nosotros somos privilegiados. Somos privilegiados, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel todavía está esperando al Mesías y nosotros, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hemos tenido la experiencia del nuevo nacimiento, cosas que ellos no han tenido hasta el día de hoy. Y por eso es que están sufriendo las consecuencias. Para finalizar, quiero, en medio de tanta incertidumbre, recomendarle que en nosotros estemos confiados porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Así que nosotros tenemos acceso directamente al Padre Celestial por medio de Jesucristo. O sea que ya ahora no hay dos pueblos, Israel y los que no son de Israel. Ahora hay un solo pueblo y ¿saben qué? Nosotros estamos del lado correcto de la historia.
estamos del lado del pueblo del Señor. Así que bueno, vamos a darle gracias al Señor porque Él en su infinita misericordia nos ha mirado, ha puesto su mirada sobre nosotros y nosotros le hemos reconocido como Señor y Salvador. Una de las cosas que yo siempre que viene en mi mente me quebranto mucho es que ah, precisamente hace 49 años yo recibí al Señor como mi Salvador y yo vengo de un lugar de Caracas muy, muy, muy terrible, pues hace 49 años terrible, era terrible, no sé cómo será ahora, debe ser peor, ¿no? Pero yo decía dentro de mí en ese tiempo, Señor, pero ¿por qué a mí? O sea, porque tú te dignaste en verme, en poner tu mirada sobre mí, en haber podido yo tener esa experiencia maravillosa de sentir la presencia del Señor. Y yo decía, ¿por qué a mí? Bueno, es por la gracia y por la misericordia. El pueblo de Israel no ha reconocido a Jesucristo todavía, nosotros lo hemos reconocido y nosotros ahora ya no hay dos pueblos, sino hay un solo pueblo y es el pueblo del Señor. Así que bueno, gracias a Dios que nosotros estamos de ese lado del pueblo del Señor y ha sido por su gracia y su misericordia. Seguimos orando. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, tu infinita misericordia. Gracias por todas tus bendiciones y gracias por la misericordia que has tenido con nosotros, en dignarte, en vernos a nosotros y darnos esa gran experiencia del milagro del nuevo nacimiento y la salvación. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.